Bueno, este video es para lo que es línea de tiempo de la Edad Media. Se fija en una línea de tiempo, es muy similar a la recta numérica, donde se van ubicando los años con qué ocurrió en cada año precisamente. Se va explicando en el orden desde el cero hacia la derecha en este caso, porque estamos en la Edad Media. Se van ubicando los años, igual como si fuera una recta numérica, y se va dejando un dato con qué ocurrió ese año. Como vamos a empezar a ver la Edad Media, esta se caracteriza porque se mencionan los siglos. Por ende vamos a recordar lo que son los números romanos, porque en los números romanos es como se grafican los siglos. En este caso, el 1, siglo primero, el 2, el 3, el siglo cuarto, siglo quinto, siglo sexto, siglo séptimo, siglo octavo, siglo noveno, siglo décimo. Después del siglo X en adelante es como el 10, la X, más 1, el 11, más 2 el 12, más 3 el 13, más 4 el 14, más 5 el 15, más 6 el 16, más 7 el 17, más 8 el 18, más 9 el 19. En el caso del siglo XX son 2 veces 10, serían 2x. Y para el 21, que es el que estamos, serían 2x más 1. También recordemos que los siglos están, por decirlo de alguna forma, desfasados, ya que no parte aquí el 1, no es por el siglo 100, el año 100, sino que inicia en el año 0. Por ende, el siglo 1 comprende todo lo que va, en este caso, desde el año 0 hasta el 99. El siglo 2 comprende todo lo que va desde el año 100 al 199, para que vea que va desfasado. No es el 2 como 200, sino que está del 100. El siglo 3 comprende lo que va del año 200 al 299. El siglo 4 comprende lo que va del año 300 al 399. Están desfasados en años para que se cuenta. El siglo V comprende lo que va del 400 al 499. Así sucesivamente. El siglo VI lo que va del 500 al 599. El siglo VII del 600 al 699. El siglo VIII del 700 al 799. El noveno del 800 al 899. El décimo del 900 al 999. El siglo XI sería del 1000 al 1099. El siglo XII del 1100 al 1199. El siglo XIII del 1200 al 1299. El siglo XIV del 1300 al 1399. Y el siglo XV, que es hasta donde llega la Edad Media, sería desde el 1400 al 1499. Está desfasado para que vayan teniendo cuidado, ¿no? Que si yo digo el siglo 2, no es del 200 al 299, sino que es del 100 al 199. Entonces ahora vamos a ver Edad Media. Ya vienen unas preguntas. ¿Entienden por Edad Media? ¿Y qué personajes se asocian a este periodo? Aquí tenemos alguna imagen de lo que está más asociado a este periodo. Los reyes, los caballeros, las princesas, las reinas, los arqueros, en este caso como Robin Hood, los arlequines, los artesanos, campesinos, los castillos está muy asociado también a la Edad Media, entre otros. Bueno, con la caída del Imperio Romano de Occidente se inicia una nueva etapa de la historia que se caracterizó por, primero, la fragmentación territorial y política de la antigua unidad en torno al mar Mediterráneo. El Imperio Romano cubría todo lo que eran las tierras cercanas al mar Mediterráneo y solo era un imperio. Lo que ocurre aquí es que se empieza a fragmentar, es decir, se divide en distintos reinos o países. Por el protagonismo, también se caracteriza por el protagonismo de los pueblos germanos.
por el enorme poder e influencia que logró la Iglesia Católica en este tiempo. La Iglesia Católica llegó a tener casi todo el poder. Como parte de este proceso se produjo una profunda interacción entre tres tradiciones culturales, tres tradiciones que son la judío-cristiana, lo que es la tradición germana y la greco-romana. Son las tres tradiciones que dieron origen a una nueva civilización que es la europea occidental. Este periodo es conocido como Edad Media o época medieval, que duró más de 1000 años y en el que se originaron nuevas formas de organización política, social. Entre ellas, la más famosa y conocida es el feudalismo. Antiguamente se veía la Edad Media como un periodo entre la Edad Antigua y los avances que trajo la Edad Moderna en el siglo XV. O sea, se veía que prácticamente era como una época oscura, que no hubo mayores avances, no hubo ningún conocimiento, todo fue aplastado. Aquí tenemos, por ejemplo, la quema de algunas personas, que fuera muy típica también. Se creía que era una época oscura donde prácticamente todo lo que es la cultura se adormeció por estos 1000 años. Pero ahora, gracias a registros históricos, sabemos que el panorama era un poco distinto, ya que hubo también surgimiento de las artes, la música, la pintura. También los árabes hicieron muchos descubrimientos, especialmente en el ámbito de la astronomía y en el ámbito de la matemática. Y se crearon las primeras universidades, que eran como centros donde se reunía todo el saber de la época. Los pueblos germánicos que se instalaron en el Imperio Romano en el siglo V no eran bárbaros como los pintaban sus detractores de la época, sino que habían evolucionado mucho con motivo de su desplazamiento, habían aprendido y retenido mucho y habían tenido contacto con otras culturas integrando costumbres, artes y técnicas. Es decir, que las invasiones bárbaras que se ven tanto en películas y en otro tipo de documentales no eran tan bárbaros, es decir, que tenían también cierto conocimiento que habían ido adquiriendo ya que se ubicaban cerca, incluso algunos en el interior, en los bordes del Imperio Romano, por donde fueron aprendiendo la cultura greco-romana. Y al llegar al siglo V, cuando se instalaron lo que es Roma y tomaron el poder de Roma, no eran tan bárbaros como parecían. La Edad Media entonces es el periodo que va desde el 476 después de Cristo, con la destitución del último emperador del Imperio Romano de Occidente, hasta el año 1453 después de Cristo, cuando las fuerzas turcas toman la ciudad de Constantinopla, aunque algunos también contemplan que el final de esta época fue con el descubrimiento de América en 1492. Está como en discusión. El inicio, si está claro, comienza con la caída o destitución del último emperador del Imperio Romano de Occidente, pero no se sabe bien si se fijar el término de la Edad Media, cuando cayó la ciudad de Constantinopla bajo las fuerzas turcas, o cuando se descubrió América por parte de Cristóbal Colón. La Edad Media se divide en tres subperiodos, que serían la temprana Edad Media, que va del siglo V al siglo VIII, que se caracteriza por la formación de reinos germánicos, el origen del feudalismo, la consolidación de Bizancio y la expansión de la árabe musulmán. Esas fueron las principales características de la temprana Edad Media, que es el inicio de la Edad Media entre los siglos V y VIII. Luego viene un periodo intermedio que vendría a ser la Alta Edad Media, entre los siglos IX y XII, que se forma el Imperio Carolingio, se desarrollaron las cruzadas y madura y se consolida el sistema del feudalismo. Como vemos acá. Por último, ya al final de este periodo viene la Baja Edad Media, desde los siglos XII al XV, donde hubo una expansión económica y demográfica, emerge un nuevo estrato social que vendría a ser la burguesía, existe una crisis agrícola y hambrunas, por lo que lleva al resurgimiento urbano y comercial
y también esto produce una crisis del sistema que existía hasta el momento, que era el feudalismo. También dentro de este periodo se produjo el encuentro, que a veces era pacífico, otras veces era violento, de las distintas culturas, como lo había indicado, la greco-romana, la germana, la musulmana y la cristiana, y se movió el eje de civilización desde el Mediterráneo hacia el continente europeo. Antes, con el Imperio Romano, como Roma está insertada en Italia, en el mar Mediterráneo, estaba todo lo que es la cultura muy asociada al mar Mediterráneo, pero se mueve hacia lo que es Europa, el continente mismo, el centro de Europa. También se caracterizó por una división estamental, es decir, que estaba muy marcada y tenía estamentos de la sociedad. Tenían ausencia de un poder político único y centralizado, como en el caso anterior era el Imperio Romano, que tenían el emperador que gobernaba todo el imperio. Aquí no, se fue dividiendo, dando origen esto al feudalismo. También volvieron a tener una economía rural y autártica, con grandes fluctuaciones demográficas y una visión del mundo marcada por la religión católica. Tenemos un pequeño glosario que está mental, quiere decir que son los estratos sociales con características económicas y sociales determinadas, son muy claras, se pueden diferenciar muy fácilmente los distintos estratos sociales. Autárquica quiere decir que se autoabastece con sus propios recursos. Eso quiere decir que cada pueblo o ciudad o feudo se abastecía, ellos realizaban su propio alimento, lo cultivaban y se abastecían ellos mismos. Si por ende el comercio decayó un poco en esta época. Y Edad Moderna es el periodo que va desde el siglo XV, al término de la Edad Media, hasta el siglo XVIII. Acá tenemos unos hitos importantes de lo que es la Edad Media, como la fundación de Constantinopla, el 330 después de Cristo, la división del Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente, el 285, esto todavía pasó en la época antigua, la caída o crisis y caída del Imperio Romano de Occidente, el 476 después de Cristo, eso da inicio a la Edad Media. También tenemos que apoyaron mucho las invasiones germanas, que si bien ocurrieron en la época antigua, en el 411 después de Cristo, es lo que da pie a que se divida o caiga el Imperio Romano de Occidente. Tenemos también la fundación del Islam. Tenemos también la fundación del Imperio Carolingio en el año 732, el Islam en el 622 después de Cristo. El cisma de Oriente es la división de la cristiandad en el año 1054 después de Cristo. Tenemos la fundación de la Universidad de París en 1150, el feudalismo, que fue instaurado en el 476 después de Cristo, luego un renacimiento urbano en el año 1000, alrededor del año 1000 después de Cristo. Tenemos la caída del Imperio Romano de Oriente, que es el 1453 después de Cristo, la Alta Edad Media, que comienza en el año 500, y la Baja Edad Media, que comienza en el año 1300. Eso sería bueno que lo pudieran ubicar en una línea de tiempo de distintos hitos para poder recordarlo más tarde.